Entonces, hoy vamos a charlar un poquito sobre lo que son tableros y celdas eléctricas, dos componentes que están presentes en todas las instalaciones, dependiendo del grado de importancia de las instalaciones que nos encontraremos con unos o con otros. Los tableros los vamos a encontrar desde tableros muy simples hasta tableros muy complejos e importantes. Mientras que las celdas son equipos, son parte de instalaciones ya de significancia por la potencia, de significancia por las tensiones que manejan, pero básicamente ambos tienen objetivos similares. Nosotros, por eso es que en cualquier instalación eléctrica nos vamos a terminar encontrando con alguno de ellos. Ustedes en sus instalaciones, en sus casas, tienen un tablero. A lo mejor muy simple, muy sencillo, pero tienen un tablero. Entonces, vamos a ir viendo que hay una presencia de manera permanente de este tipo de elemento en todas las instalaciones eléctricas. El año que viene van a estar en la materia de instalaciones, van a estar hablando de tableros, van a estar utilizando tableros, y van a tener que tener en cuenta algunos de los conceptos que nosotros vamos a estar vertiendo esta noche. Si bien los van a repasar, van a ver nuevamente algunas de las cuestiones que vamos a charlar hoy, pero van a ver que es un elemento que lo van a tener. Está de más de decirle que esto que tengo acá a la izquierda es un tablero, y esto que está acá a la derecha son celdas. Ambos, como les decía, van a cumplir funciones similares. Nosotros podemos tener lo que son tableros destinados a lo que es medición, tableros destinados a lo que es protección, y tableros destinados a lo que son maniobras. Es decir, que nosotros, los elementos que vamos a terminar encontrando en un tablero, van a ser elementos que nos permitan hacer alguna de estas actividades, o varias de estas actividades. Esa es una de las particularidades, una de las cuestiones que el tablero se diferencia de la celda. Nosotros podemos tener tableros de medición, que a la vez también cumplan funciones de protección. Entonces, en general vamos a usar este equipo para instalaciones pequeñas a medianas, en donde nosotros las potencias que estemos manejando no sean potencias que ameriten, por una cuestión de seguridad eléctrica, una celda. Algunos de los aspectos que nosotros podemos definir o calificar para el uso de un tablero tienen que ver básicamente con aspectos eléctricos, con aspectos de seguridad y con aspectos de funcionalidad. Es decir, en la parte eléctrica nosotros tenemos que pensar en que ese elemento debe ser capaz de permitir la conducción de las corrientes que ese circuito esté manejando, y a su vez tenga una solidez estructural, de manera que si se produce alguna falla, ese elemento sea capaz de contener la falla, y esa falla no se traslade hacia el exterior. Y en eso ahí entra a jugar el tema de la seguridad. La seguridad de quién va a estar no solo operando, sino quienes van a estar en el medio circundante donde está instalado ese tablero. Es decir, que lo que pase dentro de ese tablero debe quedar siempre contenido dentro de ese tablero. Por eso que fíjense, hay una serie de puntos ahí que están haciendo referencia a estas cuestiones.
a lo que es la seguridad de quien lo opera, la continuidad del servicio, la funcionalidad eléctrica y mecánica, que tengan solidez estructural, que los componentes sean intercambiables, el tipo de terminación superficial, y ahí habla de lo que es el grado de protección. Ya vamos a hablar particularmente de lo que es el grado de protección. El grado de protección tiene una definición o está apuntado respecto a la instalación de los tableros y el medio que circunda el tablero. El tablero va a estar en medios a lo mejor a veces que pueden ser medios agresivos, medios que le puedan transmitir algún tipo de falla, o no de falla, sino algún tipo de contaminación a los elementos que están dentro. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un ratito del grado de protección. Y acá hay una cuestión con respecto a lo que no sería directamente lo que definen y califican, sino a una cuestión que tiene que ver con, que es muy importante, que es la definición de los lugares donde nosotros vamos a terminar ubicando los tableros. Ya en un ratito vamos a ver una filmina, pero también el hecho de seleccionar y observar un tablero tiene una relación muy fuerte respecto a los lugares donde nosotros después terminamos ubicando a los tableros. Nosotros vamos a tener tableros que van a cumplir distintas funciones. Y de acuerdo a eso, en el lugar donde vayan ubicados es que podemos tener una clasificación que puede ser de un tablero principal, y ese tablero principal después termina derivando en tableros seccionales. Nosotros podemos tener un tablero principal y varios tableros seccionales que terminan alimentando distintas partes de la instalación. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque como nosotros ya hablamos, cuando estuvimos protecciones, de lo que es la selectividad. Nosotros necesitamos que si hay una falla en mi instalación, esa falla quede contenida lo más próximo al lugar donde se produce y no se transmita aguas arriba. Entonces yo voy colocando tableros con protecciones en distintas partes de mis circuitos, de manera que esas protecciones vayan conteniendo esa falla. Entonces, yo al tener que poner protecciones o algún elemento de estas características, necesito ubicarlos dentro. Entonces, bueno, vamos a tener esta clasificación. Y obviamente, un tablero principal va a manejar mayor potencia que un tablero seccional. Y las características constructivas, los costos y los elementos que van a tener, bueno, obviamente van a ser distintos. Entonces, en general, hay pocos tableros principales. Puede haber más de uno, dependiendo de la magnitud de la instalación. Pero en general solamente hay uno y después vamos derivando en tableros seccionales. Acá tienen algunos aspectos constructivos y algunas cuestiones. Sí. O sea, lo que tenemos en la casa sería el seccional ese. En tu casa, digamos, depende de la instalación que vos tengas en tu casa. Si vos vinieras a mi casa, bueno, yo tengo un tablero general en el pilar, después adentro de mi casa tengo un tablero general que alimenta a otros 3 tableros seccionales en distintos circuitos de la casa. Pero ese es un esquema que tengo yo en mi casa. A lo mejor vos en tu casa tenés un tablero principal y 2 tableros seccionales. No lo sé, pero la cuestión es que es como, vos pensás en esto como si fuese un árbol raíz, donde el superior es el principal y va derivando después en tableros seccionales. Puede ser el tablero seccional 1, el 2, el 3, vos lo vas a ir calificando y le vas a ir dando una importancia. Pero es una forma de ordenamiento, es para darles un nombre. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Profe, disculpe, el tablero principal, también un poco la consulta ahí del compañero, entiendo que el tablero principal es el que está en el domicilio. ¿Por qué? Porque el del medidor suele tener los medidores suelen tener atrás un tablero, pero eso me parece que es parte del medidor, el tablero donde está ahí la primera térmica. Es un tablero, digo. Ponele el nombre que vos quieras. Ponele el nombre que vos quieras, pero es un tablero. ¿Y ese podría ser el tablero principal entonces, profe? Podría ser el tablero principal. Podría ser. Por eso te digo, ponerle el nombre que vos quieras,
Pero vos donde tengas una caja, un recinto, donde haya algún tipo de elemento de protección, de maniobra, de medición, eso es un tablero. Por eso Claro. hagamos la idea que el tablero es esa caja grandota, con una manija, con una puerta. No. Un lugar pequeño, chiquito, donde yo tengo... Eso ya es un tablero. Después pónganle lo que ustedes quieran, pónganle tablero de acometida si quieren. Después que en tu casa poner el tablero principal, y a los otros poner tableros seccionales. Ponerles el nombre que vos quieras, usar la clasificación que vos creas conveniente. Pero son tableros. Bien, está ¿Se claro. entiende la idea? Sí, profe. Gracias. Entonces, todos esos tableros que nosotros vamos a ir teniendo en distintas partes de la instalación, bueno, van a ir teniendo que cumplir distintos aspectos constructivos. Acá, a ver, ahora ya nos estamos saliendo un poquito de la imagen de esa que estábamos planteando recién de un tablero domiciliario. Pensemos ya en un tablero en una industria. Va a tener que cumplir con cierta normativa, en lo que tiene que ver con la parte de higiene y seguridad, para que ese tablero no vaya a ocasionar nunca ningún tipo de daño a quien lo opera o quienes estén próximos a ese tablero. Es decir, fíjense, hay una referencia directa a una cuestión de resistencia a lo que es el fuego. Hoy en día, acá hay una cuestión particular con las últimas normativas. Los tableros ya empiezan a dejar de ser de chapa, que es un material obviamente que no combustible, y pasan a ser de material plástico. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tener algún problema con el tema de la combustión. Obviamente que pueden soportar a lo mejor por su construcción temperaturas de funcionamiento elevadas y demás, pero bueno, ya empezamos a tener algunos problemas. Bueno, el tema de que las puertas deben abrir hacia afuera, se deben indicar con cartelería el tema de qué es lo que está manejando ese tablero, los niveles de tensión, qué riesgo eléctrico, deben tener ventilación para poder disipar las temperaturas que se generan dentro de los mismos. El lugar donde nosotros ubicamos el tablero debe ser un lugar donde el acceso sea cómodo, sea fácil, no presente ningún tipo de obstáculo, lugares bien iluminados, que tengan también iluminación autónoma de emergencia, para que en caso de falla, si se necesita operar el tablero, se pueda operar. En caso de que sean tableros metálicos, tienen que tener el sistema de puesta a tierra, no solamente la parte de la estructura del tablero, sino también la tapa. Los tableros deben indicar la presencia de tensión o no. Y bueno, y acá hay una cuestión, que es lo que yo recién les marcaba, que es tremendamente importante. Cuando nosotros, aparte de todas estas consideraciones que hacemos, es dónde vamos a ubicar el tablero en nuestra instalación, tenemos que hacer una evaluación de cuál es el lugar más conveniente dentro de nuestra instalación para instalar ese tablero. Los tableros, y esto también es aplicable para cuando hablemos de celda, los tableros son puntos desde donde se inyecta potencia al sistema eléctrico que se trata. Entonces, yo debo elegir el punto más conveniente para poder inyectar de manera eficiente esa potencia. Bueno, y eso lo puedo hacer evaluando la ubicación de todas las cargas eléctricas y el lugar y la potencia que tienen cada una de ellas. De esa manera puedo determinar lo que se denomina un centro de cargas o un baricentro de cargas, y en donde me dé ese centro de cargas es el lugar que técnicamente conviene instalar el tablero. Obviamente que muchas veces ese lugar da en un lugar donde no se puede poner, porque a lo mejor nos da en el centro o en un pasillo, no sé, en algún lugar donde no es posible estar. Bueno, pero nos está señalando las proximidades en donde nosotros deberíamos buscar el lugar más conveniente para instalar el tablero. Entonces, el hecho de encontrar la posición más conveniente a través de lo que es un baricentro de carga, un centro de carga, es lo correcto a la hora de seleccionar el lugar donde voy a poner mi tablero. Lo que es la forma constructiva del tablero, bueno, va a estar determinada para qué se utiliza ese tablero, las características de montaje que podemos adoptar,
y las condiciones ambientales en el lugar donde se va a instalar. Y la parte que los componen, bueno, tenemos lo que es el gabinete y lo que está dentro del tablero. Los equipos para maniobra, para protección, o bien para medición. O sea, podemos tener alguno de ellos, o todos, o varios. En el tablero nos podemos encontrar con varios de los componentes que estamos acá mencionando. Bueno, el gabinete es la parte exterior del tablero, puede ser de chapa laminada o plástica. Van a tener puertas, va a tener algún tema de cierre, y seguramente también el tablero tiene que prever algún sistema de enclavamiento para que en caso de que se necesite cerrarlo por una cuestión de seguridad y que nadie lo vaya a operar, se pueda enclavar. De hecho, en criollo, que nos permita poner un candado, por ejemplo. De manera que si uno está haciendo una tarea de mantenimiento y desenergizó parte del circuito que comandaba ese tablero, nadie por accidente o por error vaya a energizar ese tablero, siendo que hay gente que esté trabajando en las líneas que alimentan. Lo que hace un rato les comentaba, el tema del grado de protección de los tableros, muchas veces escucharon hablar de los tableros que quedan definidos por un IP. Ese IP me define el grado de protección que tiene el tablero contra la entrada de cuerpos sólidos, la entrada de agua o lo que es energía de choque. Esos valores quedan definidos por 3 dígitos. Mientras más altos son los dígitos, mayor es el grado de protección. Entonces, obviamente que un tablero con un mayor grado de protección es un tablero mucho mejor, pero obviamente que también el costo está asociado a ese grado de protección. Entonces, dependiendo del fin o del lugar donde se instale el tablero, para que se lo instale, es que nosotros vamos a elegir un tablero con un determinado grado de protección. Bueno, acá nosotros, esto ya se los comenté, parte de la ubicación de los tableros, tiene que ver primero con ese centro de gravedad, ese baricentro de carga o centro de carga, tienen que ser lugares secos, ventilados, de fácil acceso, bien iluminados, que le permitan a la gente hacer las tareas de mantenimiento de manera cómoda. Las celdas, a diferencia de los tableros, podemos marcar que tienen una funcionalidad definida. Van a ser elementos que van a manejar circuitos de potencia, de muchas corrientes o de alta tensión, de lo que es media tensión, y van a estar destinadas a hacer o maniobras, o mediciones, o bien para alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad eléctrica. Las podemos encontrar tanto en interiores como en exteriores, dependiendo de la tipología o el lugar donde vayan instaladas, que van a tener distintas características. Pero básicamente nosotros vamos a tener un esquema unifilar que las va a definir, que nos va a mostrar en qué lugar del circuito eléctrico están interviniendo, qué elemento del circuito eléctrico contienen y que está haciendo algún tipo de función. Ustedes la semana pasada conmigo estuvimos hablando de lo que son los interruptores, de ya niveles de media tensión o de potencia en baja tensión, donde nosotros ese interruptor lo asociábamos a relé, y el relé era el cerebro inteligente que le daba la orden para que ese interruptor actuara. Entonces nos vamos a encontrar con celdas justamente que dentro de ellas hay un interruptor, que está asociado a distintos relés que le van a estar dando órdenes de apertura en caso de fallas o en caso de la necesidad de hacer algún tipo de maniobra. Entonces, estas son las funciones que van a tener estas celdas. Va a haber otras celdas, por ejemplo, que las vamos a usar para medición. En general, nosotros nos encontramos con trenes de celdas, es decir, muchas celdas, una pegada a la otra, porque bueno, como tienen una función específica cada una de ellas, y nosotros en los circuitos necesitamos medir, necesitamos proteger, necesitamos seccionar y demás,
Entonces necesitamos contar con muchas de estas celdas. Cada celda, o sea, tiene una función en particular. Cada celda va a tener su función en particular. Vas a tener una celda de medición, vas a tener otra celda de protección, vas a tener una celda de seccionamiento. No es como un tablero, que vos podés encontrar dentro del tablero varias funciones. Y también, obviamente, cuando hablamos de, por ejemplo, para que ustedes tengan una referencia, un tablero importante, y bueno, puedo encontrarme un tablero importante que puede llegar a salir $3.000, $4.000, $5.000, $6.000, $7.000, $10.000. Bueno, una celda tenemos que empezar a hablar desde los 25, 30, $40.000. O sea, son equipos caros. Entonces, no piensen que una celda se fabrica en serie. Una celda se fabrica a pedido y para una función específica. Y los tableros, a no ser los tableros muy pequeños, pero si no el resto, también los tableros se fabrican a pedido y para una función específica. Las funciones entonces son las que recién les mencionaba, lo que es interrupción, protección, conmutación, medición. Son similares a los tableros, nada más que es para una función específica, no tienen una variedad de funciones a diferencia de los tableros. Acá tienen un esquema de los componentes o los compartimentos que va a tener una celda. Esto que tienen acá al frente es un diagrama mímico, en donde ese diagrama mímico me permite entender la función que cumple la celda en el circuito eléctrico sobre el cual está actuando. Acá tienen en lo que es la parte en esta celda, en lo que es la parte del interruptor, acá en la parte superior está el compartimento de barras, donde van a estar las distintas fases, en barras blindadas, o en barras en algunas desnudas, pero es por donde se va a conducir la corriente con el nivel de tensión que corresponde. Después van a tener el compartimento de donde esta celda va a estar alimentando algún circuito, y bueno, dependiendo de la función, podemos encontrarnos acá con algún indicador también de medición. En este caso, esta celda no lo tiene, pero en algunas lo podemos estar viendo. Dentro de las características constructivas de las celdas, quizás la carpintería metálica es uno de los componentes en lo que es la estructura, relevantes, ya que tiene que asegurar una determinada rigidez mecánica, para que cuando se produzca algún tipo de fallas, ustedes saben que cuando se produce una falla eléctrica, esa falla libera energía. Entonces, esa energía que se libera en esa falla tiene que quedar siempre contenida dentro de la celda. Porque si esa energía sale de la celda, bueno, puede producir algún daño a quienes estén trabajando y operando sobre esas celdas. También las celdas tienen algún ducto de escape, es decir, que pueden liberar algo de energía, pero bueno, ese ducto lo que va a hacer es liberarla hacia un lugar seguro y que no produzca ningún tipo de daño. Recuerden, estamos hablando de elementos o equipos que manejan potencias de cortocircuitos muy grandes, muy grandes. Entonces, en caso de fallas, los arcos eléctricos y la potencia liberada es realmente muy importante. Entonces necesitamos que sean elementos seguros. Y ya van a ver, ya les voy a mostrar ya ahora al final, una serie de ensayos que deben cumplir estos equipos para poder ser puestos en servicio. Si no los cumplen, no se pueden poner en servicio. Bueno, en lo que es la parte de seguridad, seguro, estas celdas van a prever que no se puede acceder desde el exterior a ninguna parte en tensión. Van a traer, seguramente, traen una serie de enclavamientos, de manera que es imposible poder operarlas, es decir, hacer la apertura de algún compartimiento si esa celda está energizada. Tienen sistemas que permiten hacer una ventilación, tratan de tener sistemas que evitan el ingreso de polvo, y bueno, y en algunos lugares se puede llegar a plantear algún sistema de calefacción en donde se necesite por las temperaturas de operación. Eso no es tan común, pero bueno, en algunos lugares se puede llegar a plantear
el tema de la calefacción, sobre todo con celdas que trabajan en el intemperie. Lo que son las barras y los aisladores, bueno, son las barras, son esos elementos, esos conjuntos que están vinculando a las celdas, donde nosotros las alimentamos. Los interruptores que se van a utilizar son del tipo que nosotros ya hablamos la semana pasada, donde teníamos distintas tecnologías. Podemos encontrar los de pequeño volumen de aceite, los de vacío, los de hexafluoruro de azufre. Dependiendo de qué es lo que se necesite, se pueden utilizar alguno de ellos. Todos van a estar montados sobre carros y permiten que se pueda hacer algún tipo de extracción en caso de ser necesario. Van a traer algún tipo de seccionamiento. Ese seccionamiento me permite conectar las partes de la celda o las partes de los circuitos a tierra, de manera que cuando yo vaya a hacer operaciones de mantenimiento, antes de hacer la operación, yo vincule todo mi sistema a tierra. De esa manera voy a estar realizando las tareas con los niveles de seguridad que corresponden. También nos podemos encontrar en las celdas de medición con transformadores de tensión, transformadores de intensidad y lo que es propiamente la medición. Recuerden que vamos a estar trabajando a lo mejor con celdas que manejan corrientes muy altas o manejan tensiones en el nivel de media tensión, por lo tanto la lectura debe ser de manera indirecta. Al ser de manera indirecta, nos tenemos que valer para poder hacer la medición de algún transformador de este tipo. Entonces, muchas veces en lo que son las celdas de medición nos vamos a encontrar que vienen con este tipo de equipamiento. Las protecciones eléctricas que están asociadas, bueno, a los interruptores son las que recién les mencionaba, todo lo que tiene que ver con los relés, y dependiendo de qué es lo que está protegiendo, de qué se trate, bueno, vamos a tener relés de distinta tipología. Bueno, después todo lo que es el cableado de baja tensión y demás, son los conductores que se utilizan y demás, cuando voy a hacer la vinculación de todos los elementos que tenga. Van a estar vinculadas a tierra, todo lo que es el conjunto de la celda, en lo que es su estructura, y necesitamos que todo esté vinculado a la red o a la malla en donde se encuentren ubicados estos equipos. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando la puesta a tierra, a lo mejor, de una estación transformadora para vincular a nuestras celdas. El diagrama mímico es ese que yo recién les decía, que está en la parte frontal de la celda y nos representa en qué lugar está instalado este equipo y qué función. Muchas celdas, dependiendo de la función que cumplan, tienen algún sistema de alarma, tanto lumínico como acústico, de manera que a lo mejor pueda emitir una señal de alerta antes de producir algún tipo de disparo de un interruptor. Y bueno, y en general todas van a tener que tener indicadores de presencia de tensión en la celda, de manera que nosotros sepamos que esas celdas están de alguna manera energizadas. Vamos a prever enclavamientos para los interruptores, para los seccionadores, y obviamente que para el panel donde nosotros nos servimos los cables de alimentación, eso es una manera de asegurarme que bajo ninguna circunstancia se produzca una apertura de manera accidental o no sin querer, y eso ocasiona algún tipo de daño. Y acá tienen lo que son ensayos tipos. Acá hay una serie de ensayos tipos que se le realizan a las celdas, que deberán estar aprobados. Ensayos de arco interno, lo que tiene que ver con ensayos de calentamiento, y lo que es los ensayos de los circuitos principales y de tierra, con corrientes a lo mejor de muy corta duración, pero con frentes de onda bastante importantes. Bueno, todos esos ensayos que tienen ahí numerados se les hacen a las celdas antes de proveerlas a quien las ha adquirido. Después, aparte de esos ensayos, hay unos ensayos de rutina, que son los ensayos mecánicos, que tienen que ver con la parte estructural de la celda, y de manera de asegurar que
en caso de que se produzca alguna falla, o bien en lo que es la instalación, en el movimiento de las celdas, estos conjuntos van a mantener la rigidez con la cual se los ha fabricado. Y por último, hay una serie de ensayos eléctricos que se realizan y que las celdas deberían estar cumpliendo para que estemos seguros que una vez instaladas, nosotros las vamos a operar de manera segura. Y eso tiene que ver con ensayos de atención de frecuencia industrial, ensayos sobre los circuitos y dispositivos auxiliares, verificación de continuidades de cableado, ensayos de descargas parciales sobre cada uno de los equipos que están instalados dentro de la celda. Y bueno, y después hay una serie de ensayos que no están detallados, pero que se les hace sobre los demás componentes que están instalados en las celdas y van a estar en función de las normas, esos ensayos van a estar en función de las normas que rigen sobre cada uno de los elementos que componen la celda. Entonces, todo lo que tiene que ver con un equipamiento referido a lo que es comando, protección, medición, va a estar contenido o en tableros o en celda. Y dependiendo de la importancia es que nosotros vamos a tener, de la importancia eléctrica es que vamos a tener o tableros o celdas. Los tableros me pueden llegar a cumplir varias funciones, puede haber un tablero que cumple una sola función, pero podrían cumplir varias funciones, y las celdas en general, o mejor dicho, las celdas cumplen una determinada función. O son de medición, o son de protección, o son de maniobra. Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia que podemos hacer entre uno y otro. Las finalidades terminan siendo parecidas. Y las celdas son de media tensión para arriba, o sea, media y alta. Hay en baja también. Ah, en baja. Hay en baja. Cuando vos necesitas manejar corrientes muy, muy grandes, que ya un tablero no la puede manejar, bueno, te puedes encontrar con una celda en baja. En general son tableros. No nos conviene manejar corrientes tan grandes. Y ya lo van a ver el año que viene. Chicos, no sé si hay alguna otra cuestión más que les haya quedado pendiente de la charlita esta que hemos hecho hoy. No, profe. Cortito fue el tema. No, profe, por mí todo bien. Bueno. No, profe, todo bien por ahora. Bueno, yo les voy a cargar este material de la web para que lo tengan ahí. Y la semana que viene vamos a estar ya cerrando lo que es ciclo, por lo menos de presentaciones de este año, y vamos a dar una repasadita de lo que es la parte de luminotecnia. Así vemos algunos conceptos elementales y repasamos un poquito lo que tiene que ver con alguno de los métodos de cálculo. ¿Está bien? No sé si nos va a dar el tiempo para hacerlo todo, para no hacer una clase tan larga, pero por lo menos vamos a hacer un pantallazo de lo más importante, o por lo menos lo que a mí me gustaría que por lo menos miráramos en la parte luminosa. ¿Sí? Una pregunta. Decime. No con respecto al tema, sino con respecto a la materia. El final es primero escrito y después como un coloquio, o es directamente es oral. hablar? Bien. Es oral. O sea, si por ejemplo fuésemos a rendir un final, el procedimiento, el final teórico estoy hablando, ¿no? El procedimiento sería, en esta virtualidad, si vamos al aula es muy similar, pero en la virtualidad es, yo te voy a mostrar 3 papelitos, vos elegís uno y ahí hay 3 temas. Un tema de la primera parte de electrotecnia, un tema de la segunda parte de máquinas y un tema de esta última parte. ¿Está bien? De esos 3 temas vos vas a elegir uno de los 3, y si tiene un desarrollo, o sea, si hay ecuaciones, hay gráficos y demás, yo te voy a decir, bueno, listo, ese pizarrón que tenés atrás, utilízalo y hacé todo el desarrollo ahí que tengas que presentarme. Y después charlamos. Yo te voy a preguntar sobre ese desarrollo. Si me lo hiciste bien y me contestaste las preguntas y el tema lo manejás, yo te voy a elegir uno de los otros 2 temas. Y el mismo procedimiento. ¿Está bien? Si es ya presencial que vamos al aula, en general, como son tantos los que rinden,
en el aula lo que hago es también lo mismo, les doy un papelito con 3 temas, y se van al banco, se sientan, y ahí en una hoja lo que hacen es hacer la presentación como si estuviesen en el pizarrón. Y después yo voy y me siento al lado de ustedes, y le digo, bueno, a ver, explícame el tema. Y vos mientras me lo explicás, yo pregunto. Si está bien, yo elijo uno de los otros. Esa es la modalidad del examen. Gracias, profe. Bueno, chicos, gusto enorme en verlos. Cuídense mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. ¿Sí? El profe, gracias. Chao, profe, Muy muchas buena gracias. semana. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao.